El derecho internacional está constituido por fuentes primarias y subsidiarias que permiten su consolidación y aplicación. Una de estas fuentes son los tratados internacionales, con fundamento en ello, ¿de qué manera afecta el vigente conflicto armado interno de Colombia al incumplimiento de los tratados internacionales en temática de derechos humanos por parte del Estado colombiano? Pues bien, mi nombre es Laura Fabiana Garzón Betancourt, mis compañeros Laura Daniela Díaz y Felipe Ardila, y el día de hoy en este video responderemos esta. Pues bien, para esto es necesario hablar sobre derechos humanos, de cómo nacieron. Para algunos historiadores, fue Cilindro de Ciro el primer redactor del documento sobre derechos humanos en el antiguo Irán, es decir, en Persia después de la conquista de Babilonia en el año 539 a.C. Para otros, el primer documento en hablar sobre derechos humanos fue el Pacto de los Virtuosos, redactado por tribus árabes en el año 590 después de Cristo. Lo que sí es cierto es que a lo largo de la historia se han producido injusticias inhumanas, las cuales han obligado a las personas a generar métodos de protección que garanticen una vida digna. Ejemplos claros de esto es la Declaración de Derechos inglesa de 1689, redactada como consecuencia de las guerras civiles que vive el país, seguida de la Revolución Francesa, la cual dio lugar a la redacción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, generando una igualdad para todos. Ya para el año de 1914 inicia la Primera Guerra Mundial, la cual deja aproximadamente 31 millones de muertos en tan solo 4 años. Y para 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial, la cual deja aproximadamente 55 millones de muertos. Como consecuencia a esto, se crean las Naciones Unidas, en donde la comunidad internacional se preocupa por la problemática vivida y con la intención de evitar la repetición se genera la Carta de las Naciones Unidas, en donde se garantizan los derechos de todas las personas sin importar su condición. Dicho documento pasaría a ser la misma Declaración Universal de Derechos Humanos, que como la misma Amnistía Internacional define, es universal, lo que significa que se aplica a todas las personas en todos los países del mundo. Aunque no es legalmente vinculante, la protección de los derechos y libertades contenidas en la declaración está incorporada en numerosas constituciones y marcos jurídicos nacionales. En este mismo año, las Naciones Unidas crean 2 tratados internacionales más, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los cuales junto con la Declaración Universal de Derechos Humanos conforman la Carta Internacional de Derechos Humanos, la cual fue firmada por Colombia en 1966 y ratificada en el año de 1969. Pero, ¿qué sucedió en Colombia para esta fecha? Para nadie es un secreto que la historia de Colombia respecto a los últimos 60 años se encuentra manchada por el conflicto armado. Esto debido a la desigualdad frente a la repartición de tierras y a la falta de democracia de sus habitantes, lo cual incitaba al uso de violencia y la lucha armada. Pero para 1956 Colombia, cansada de vivir esta situación, generó una estrategia con la finalidad de ponerle un alto a la violencia ideológica que vive el país respecto a los liberales y conservadores. Establecieron así el Frente Nacional. ¿Qué era el Frente Nacional? Pues bien, donde el Partido Político Conservador y el Partido Liberal firmaron el Pacto de Unión en España. Dicho pacto acordaba una alternancia política entre ambos partidos, siendo así una solución temporal, debido a que no tuvo mayor resultado, pues al no incluir más partidos políticos, el pueblo se seguía sintiendo inconforme respecto a la democracia, lo cual incitó así más movimientos revolucionarios. Uno de los más fuertes fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o mejor conocidas como las FARC. Se formó en 1964 como un grupo de autodefensa campesina de ideología marxista-leninista, y su objetivo fue representar a la población rural y constituir un gobierno que se dedicara a la distribución del bienestar social. Sin embargo, como es bien sabido, este grupo desvió su objetivo atacando a su propia población, generando el conflicto interno más largo de la historia de Latinoamérica. Este conflicto interno conlleva al trato inhumano y desprotección del pueblo. Entre los principales actos de violencia se encuentran los homicidios, los asesinatos políticos, secuestros, desplazamientos forzados, desaparecidos, detenciones arbitrarias, torturas, amenazas, ataques a poblaciones, masacres, violencias sexuales, entre otros. Esta Declaración Universal de Derechos Humanos es relevante para la investigación, puesto que es la base de la cual se han desarrollado diversos tratados de derechos humanos legalmente vinculantes, tales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que como su mismo preámbulo lo dice, se genera por el reconocimiento que con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos de que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos. Tratados internacionales vulnerados por el conflicto armado interno colombiano. 27 de mayo de 1964, donde se llevó a cabo el primer enfrentamiento entre los rebeldes y el Ejército Nacional, en Marquetalia, zona rural de Planadas, en el departamento del Tolima. Este ataque dejó más de 240 millones de homicidios, más de 45.000 desaparecidos y 600.000 desplazados, entre los cuales se encontraban niños, adultos mayores, mujeres e incluso campesinos, personas inocentes que tuvieron que afrontar una guerra que no era suya.
Violación de derechos humanos. Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 3, 5, 8 y 16, en donde se establece que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, en donde se habla que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. Violación al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 11, en donde se reconoce de que toda persona a nivel de vida tendrá derecho a un nivel de vida adecuado, incluso en su alimentación, vestimenta, vivienda y una mejor continua de condiciones de existencia. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 6, 7, 23, en donde se establece que el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Nadie estará sometido a tortura y en donde la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. Convenio sobre los derechos del niño, en donde se establece que los estados reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. 1966, el grupo armado recibe el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocida como las FARC. 1984 se da el primer intento de negociaciones con las FARC, donde el presidente Belisario Betancourt y la guerrilla instauraron una mesa de diálogo en medio de una tregua bilateral. 1985 se dieron más del 8.2 millones de desplazamientos y un aproximado de 267.565 muertos por el conflicto armado. Violación de derechos humanos. Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 3, en donde se establece que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 6, en donde se establece que el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho es protegido por el Estado. 1984 y 1985, en virtud del cual se firmó el acuerdo de la Uribe, en las negociaciones que lamentablemente terminaron en grandes desaciertos y mayores repercusiones e intensificaciones del conflicto, dejando a más de 4.000 militares muertos. Violación de derechos humanos. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 6. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 1999, el presidente César Gaviria ordenó un ataque militar a Casa Verde, Meta, sede del secretario de las FARC, la cual dejó alrededor de 50 muertos y 100 heridos. También durante este año se llevaron a cabo secuestros civiles para el cobro de rescates. Violación de derechos humanos. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 6. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, artículo 11. Los Estados partes del presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados y una mejora continua de las condiciones de existencia. Declaración de Derechos Humanos, artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Convenio Americano sobre Derechos Humanos, artículo 4. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho será protegido por la ley. Artículo 5. Nadie debe ser sometido a torturas, ni a tratos crueles ni inhumanos. 1998. El 9 de julio, el presidente Andrés Pastrana se reúne con el líder de las FARC, Tiro Fijo, para adelantar una nueva negociación, la cual no prospera. El 3 de agosto se lleva a cabo un ataque a una base antinarcótica en Miraflores, Guaviare, donde mueren 40 policías y militares y secuestran a 56. También se da la toma de la ciudad amazónica de Mitú, la cual deja un saldo de 42 muertos y 62 secuestrados. Violación de derechos humanos. Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 3, 5, 8 y 16. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie será sometido a torturas. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. Violación al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 10. La familia es el elemento fundamental de la sociedad, tiene una amplia protección y asistencia posible. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 6. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Artículo 23. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. Convenio Americana sobre Derechos Humanos, artículo 4. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general es la primera concepción. 2002. 23 de febrero. La candidata y vicecandidata presidencial Ingrid Betancourt y Clara Rojas son secuestradas en visita a la antigua zona desmilitarizada. 02 de mayo. La masacre de Bojayá. Acontecimiento que llevó a la muerte violenta en el interior de una iglesia en Bojayá, Chocó, de 119 personas, entre ellos 45 niños, como consecuencia de la explosión de un cilindro bomba lanzado por las FARC, en medio de un combate que se sostenía con un grupo paramilitar que operaba en la zona de derechos humanos. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo. Artículo 16. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Fueron aproximadamente 18 días en los cuales las comunidades de Bojayá y Vigilia, Chocó, tuvieron que vivir en medio de la guerra. El periódico ONC registró de 94 víctimas aproximadamente, entre las cuales se dieron 3 casos de asesinatos selectivos, 5 casos de desaparición forzada y 2 de violación de derechos civiles y políticos. Artículo 6. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por ley. Artículo 7. Nadie será sometido a tortura, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 13. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección social del Estado.
Convenio sobre los derechos del niño. Artículo 6. Los estados reconocen que todo niño tiene derecho a un convenio americano sobre derechos humanos. Artículo 4. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Artículo 5. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 7. Derecho a la libertad personal. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo las causas y las condiciones fijadas de antemano por la Constitución Política de los Estados, parte o por parte de la elección al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 10. A. En virtud del cual se señala que la familia es el elemento fundamental de la sociedad. Tiene una amplia protección y asistencia posible. Se debe adoptar medidas especiales de protección, asistencia a favor de todos los niños y adolescentes. Debe protegerse a los niños y adolescentes. Artículo 11. Reconocer el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia, protección efectiva. Desde 2005 hubo más de 3.700 personas desaparecidas. 2006. El carro bomba que estalló en la Escuela Superior de Guerra Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 6. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Artículo 7. Nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles. Artículo 23. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección social. Se da el atentado terrorista en el Club El Norgal de Bogotá, en el cual se dejan 36 muertos y más de 170 heridos. Se siguen llevando a cabo secuestros y desplazamientos forzosos. Violación al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 10. En virtud del cual se señala que la familia es el elemento fundamental de la sociedad, tiene una amplia protección y asistencia posible. Artículo 11. Reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí, para su familia, incluso alimentación y vestido, vivienda adecuada y una mejora continua de las condiciones de existencia. Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 16. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Del grado de afectación por parte del conflicto armado interno colombiano a los tratados internacionales de derecho internacional humanitario por parte del Estado colombiano. Tras casi 60 años de guerra interna, Colombia es uno de los países que ha presentado mayor índice de homicidios, desplazamientos forzados, secuestros, desapariciones y violaciones a la integridad sexual. Esto es como consecuencia de un conflicto entre el Estado y los entes irregulares, poniendo a los ciudadanos del país sin distinción de raza, culto, religión, política en una situación de jaque. Pues son ellos los que tienen que padecer los efectos del conflicto armado en sus viviendas, municipios o sectores donde se devuelve cruelmente de la manera de 2014 y 2015. Se lleva a cabo un reporte de derechos humanos de Colombia para validar su cumplimiento. Primero, privación legal o arbitraria de la vida. Se registraron 3 casos de homicidio agravado por parte de agentes del Estado. 10 miembros de la Fuerza Pública de Seguridad fueron arrestados por homicidios agravados. Segundo, desaparición forzada de individuos. En 2015 se registraron 3.400 desapariciones, de las cuales 16 al 2022. Se ha visto una disminución en los enfrentamientos entre las FARC y la fuerza pública, pero esto sin dejar de lado las ocultas actuaciones que pueden estar sucediendo entre otros ámbitos de la guerra, como lo son el ELN o los paramilitares. Pues si bien es cierto, todos estos grupos, al margen de la ley, cada uno tiene su objetivo, esto conlleva a ver que la violencia sigue latente. En 2012, el 27 de agosto, el presidente Juan Manuel Santos anunció acercamientos para entablar diálogos de paz con las FARC. 7 de octubre, negociadores del gobierno y las FARC establecen en Oslo una mesa de diálogo que se llevará a cabo en La Habana. 19 de noviembre comienzan los diálogos. Las partes anuncian un acuerdo para el cese al fuego unilateral y definitivo y la dejación de las armas por parte de las FARC. Igualmente acuerdan que el acuerdo final será sometido a un plebiscito. El gobierno colombiano y las FARC firman la paz en Cartagena de Indias ante 2.500 invitados y una quincena de jefes de Estado. Timochenko pide perdón por el dolor causado durante el conflicto. Aún con la firma de este tratado en los últimos años, ha habido aproximadamente 6.700.000 desplazados, 301.700 amenazas, 161.967 desaparecidos, 104.300 pérdidas de propiedad, 31.000 secuestrados y víctimas de delitos contra la integridad sexual. Este país ha ratificado desde 1969 a 1995 más de 8 tratados, convenios y pactos internacionales con la finalidad de garantizar el derecho internacional humanitario en titularidad de cada colombiano. Lamentablemente, según el análisis técnico-investigativo de este proyecto, se permite evidenciar que por más que se suscriban tratados o se haga parte de estos, los actos ilícitos que violan los derechos humanos propios del conflicto armado se siguen efectuando, pues los índices de violencia no han disminuido y por el contrario, podría llegar a decirse que se han mantenido y aumentado en un porcentaje mínimo. Ahora bien, con la llegada de la firma del acuerdo de paz en 2016, los conflictos internos entre las FARC y el Estado se mantuvieron al margen, conllevando así a acontecimientos silenciosos que siguen siguiendo el contenido de los tratados o convenios internacionales. Se puede decir que sus artículos son muy similares y repetitivos, con lo que señalan pues, en varios de sus artículos se entiende el mismo significado y a su vez el mismo fin. Esto conlleva a que se cuestione la efectividad de estos debido a que Colombia suscribe un tratado es con el fin de cumplirlo y respetarlo, pero si se suscribe a otro que tiene características de igual índole,
que el anterior quiere decirse que se está incumpliendo. Para finalizar esta investigación, permite ver que los tratados y convenios internacionales ratificados y suscritos por Colombia han sido vulnerados por parte de los actores del conflicto armado, conllevando a que su aplicación sea ineficaz.